Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Les agradezco si me escuchan bien. ¿Se escucha Buenas bien? tardes, profesor. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, me les presento. Mi nombre es Stewart Tobinson Padilla. Soy su tutor del curso de contabilidad que estamos realizando, estamos viendo, estamos en desarrollo. Hoy vamos a tener la segunda web conferencia. Trataremos el tema sobre los ingresos y gastos en la contabilidad pública. Como les decía, la segunda web conference del curso Contabilidad para la Gestión Pública para el periodo 803 de 2025. Entonces, teniendo en cuenta la guía de actividades, la actividad consiste en básicamente explicar los conceptos de ingresos y gastos en la contabilidad pública, dar ejemplos que contengan la descripción y el asiento contable a nivel subcuenta. Deben ser 6 dígitos en dos situaciones. Una que afecte alguna cuenta de ingresos y otra que afecte alguna cuenta de gastos. Como la tarea se trata de ingresos y gastos, entonces allí esas dos situaciones deben afectar una y otra. Adicionalmente a eso se debe realizar un cuadro comparativo con las diferencias y similitudes entre las NIF plenas y las NIF pymes, teniendo en cuenta la NIF 20, que habla sobre las subvenciones de gobierno, y la sección 24, subvenciones de gobierno de la NIF pyme. Adicional, como tercer punto, resolver en el CEL la plantilla donde ustedes van a realizar las transacciones relacionadas con los ingresos y gastos, teniendo en cuenta el devengo y causación. Bien, es importante tener en cuenta que las NIF plenas o NIF completas se diferencian de las NIF pymes. En eso ustedes van a establecer las diferencias entre las NIF plenas o completas y las NIF pymes, entre las unas y las otras. Bueno, con relación a las NIF en Colombia, es necesario conocer su marco normativo, teniendo en cuenta que desde el año 2009 que ellas inician con la ley 1314, la cual da inicio a la convergencia de la contabilidad actual sobre los estándares internacionales. Cuando hablamos de estándares internacionales, acá en la contabilidad se refiere a que ustedes, como futuros contadores, deben estar a la par y deben estar competentes para trabajar en esos 150 países que involucran la NIF internacional, la norma internacional de información financiera, teniendo en cuenta esos estándares internacionales. Anteriormente, pues, los principios de contabilidad generalmente aceptados quedaron obsoletos y se le dio cobertura a los estándares internacionales, en donde el contador tiene que ser más competitivo, como se decía en anteriores conferencias. Entonces, ya para el año 2012 sale el decreto 2784, mediante el cual expide el marco normativo para aplicación de NIF de todas las empresas que conforman el Grupo 1. El decreto 3022 de 2013 expide el marco normativo para la aplicación NIF de todas las empresas que conforman el Grupo 2, pymes, y el decreto 2706 de 2012, mediante el cual se expide el marco normativo para aplicación de NIF de todas las empresas que conforman el grupo 3 o microempresas. Entonces, fíjense que para el tema de las NIF tenemos 3 grupos, el 1, el 2 y el 3. Bueno, dentro del marco normativo de las NIF en Colombia, la NIF 20 sobre la contabilización de subvenciones gubernamentales e información a revelar sobre ayudas gubernamentales, nos habla de que las subvenciones gubernamentales, ¿pueden ver ahí? Sí, se pueden ver ahí. Sí, señor.
nos menciona de que las subvenciones gubernamentales son transferencias de recursos que el gobierno otorga a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades operativas. La asistencia gubernamental es una acción gubernamental diseñada para proporcionar un beneficio económico específico a una entidad o grupo de entidades que cumplen ciertos criterios. Una entidad reconoce las subvenciones oficiales solo cuando existe una seguridad razonable de que cumplirá con las condiciones asociadas y de que las recibirá. Las subvenciones oficiales se reconocen en resultados sistemáticamente a lo largo de los periodos en que la entidad reconoce como gastos los costes relacionados que estas subvenciones pretenden compensar. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la tengan en cuenta y en consideración para el ejercicio que van a realizar, porque deben tener en cuenta esos criterios. Una subvención gubernamental se vuelve cobrable como compensación por gastos o pérdidas ya incurridos o con el propósito de dar apoyo financiero inmediato a la entidad sin costos futuros relacionados. Se reconoce en el resultado del periodo en el que se vuelve cobrable. Entonces, fíjense que ya aquí está hablando del estado de resultados. ¿Ya? En el periodo que se vuelve cobrable. Y habla también de gastos o pérdidas ya incurridos con el propósito de dar apoyo financiero a la entidad. Estas subvenciones gubernamentales relacionadas con activos, incluidas las subvenciones no monetarias a valor razonable, se presentan en el estado de situación financiera, en el balance, ya sea estableciendo la subvención como ingreso diferido o deduciendo la subvención para llegar al importe en libros del activo. Ustedes saben que cuando se difiere un ingreso, se lleva a una cuenta de balance. Y estas subvenciones relacionadas con los ingresos a veces se presentan como un crédito en el estado de resultado integral, ya sea por separado o bajo un encabezado general, como otros ingresos. Alternativamente se deducen al informar el gasto relacionado. Bueno, vamos a tener en cuenta ahora algo importante. ¿Cuáles son esos tres grupos que las NIF nos clasifican? El grupo 1, grupo 2, grupo 3. Para el grupo 1, ¿quiénes pertenecen a este grupo 1? Los emisores de valores o entidades que tienen valores, acciones, bonos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, en el RNBE. Tenemos también las entidades de interés público, tales como bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior, las entidades aseguradoras. Todas estas empresas pertenecen al grupo 1. Las sociedades de capitalización, sociedades comisionistas, fondos de pensiones y cesantías privadas, las sociedades fiduciarias, las bolsas de valores, entre otras, de que trata el artículo 1 del decreto. Aquellas empresas, ahora sí vienen las características principales, aquellas empresas que tengan personal superior a 200 trabajadores, pertenecen al grupo 1, que sus activos totales superen los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que sea subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF plenas, que sea subordinada o matriz de una compañía nacional que debe aplicar NIF plenas, que sea matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas, que realice importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. ¿Quiénes vigilan a estas empresas del Grupo 1? La Superintendencia Financiera de Colombia. Evaluará el impacto de la aplicación de las NIF en cada entidad vigilada. Entonces, a este Grupo 1, cuando hablamos de NIF plena o NIF totales, son empresas muy grandes.
que por lo menos tienen más de 200 trabajadores y que tienen activos superiores a 30.000 salarios mínimos. Entonces, esas son las empresas que pertenecen al grupo 1. ¿Qué empresas del grupo NIF están catalogadas dentro del grupo 2? Las que no cumplan con los requisitos del grupo 1 y que no cumplan con las del requisito 3. No cumplen con el 1, no cumplen con el 3, entonces quedan circunscriptas hacia el grupo 2. Entonces, que sus ingresos brutos totales sean superiores a 4.000 VT, que tengan más de 10 y menos de 200 trabajadores, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior supera la suma de 4.500 VT. Esas son las empresas que, a grosso modo, pertenecen al grupo 2. ¿Quiénes pertenecen al grupo 3? Que en el año anterior hubieran obtenido, empresas que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de su actividad principal inferiores a 4.000 salarios, inferiores a 4.000 VT. Entonces, las del grupo 2 son superiores a 4.000 VT. Las del grupo 3 son inferiores a 4.000 VT. Deben tener máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerce su actividad, que en el establecimiento, comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollan actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles, que no sean usuarios aduaneros, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual y superior a 3.300 VT. Y por último, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 VT. Entonces, aquí tienen una clasificación de las empresas que pertenecen al grupo 1, grupo 2, grupo 3. Podemos concluir que las empresas que pertenecen al grupo 1 son las empresas que utilizan las NIF plenas, las NIF totales. Las empresas del grupo 2, grupo 3 son las empresas que pertenecen al grupo de las pymes. Pymes, mi pymes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ahí hay una pregunta. Aquí estamos hablando de las pymes grupo 1, 2 y 3, pero no con el sector público, sino completas de acuerdo a las NIFs, ¿cierto? Sí, pero acuérdate que allí dice que ahí hay un sector que se tiene en cuenta los salarios, se tienen en cuenta que tengan personal superior a 200 trabajadores. Hay organismos de control, entidades territoriales, entidades estatales que superan los 200 trabajadores. Sus activos totales superan 30.000 salarios mínimos. Una alcaldía, una gobernación, dependiendo la clasificación, está enmarcada dentro del grupo 1. Dice, entidades de interés público, tales como bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades de capitalización, sociedades comisionistas, fondos de pensiones y cesantías privadas, sociedades fiduciarias, bolsa de valores. Aquellas empresas que tengan personal superior a 200 trabajadores, aunque no aparezcan allí, pero estas consideraciones se tienen en cuenta y ellas pertenecen a ese grupo 1. ¿Ya? Pero las entidades estatales, las entidades de gobierno están orientadas hacia ese grupo número 1. Gracias, Edgar, por la pregunta. Muchas ¿Quedó gracias. clara? Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, para que ustedes establezcan las diferencias, le va a ayudar a esto para establecer las diferencias entre las NIF plenas y las NIF pymes.
ahí por lo menos ya se le puede dar manejo a ese punto. Yo estoy acá en un computador que no me deja abrir la guía. No sé si ustedes pueden, porfa, la guía de aprendizaje, si alguien la tiene allí, la vamos leyendo y vamos desarrollando esa parte para que ustedes vean cómo van a desarrollar el ejercicio, cómo van a desarrollar tareas. ¿Les parece bien? Sí, profesor, no hay problema. Listo. Entonces, el primer punto dice ¿qué dice el primer punto, Edgar? Disculpa. O más bien sería el punto 2. Acá. Por si algo yo tengo la guía aquí a mano. Explicar los conceptos de ingresos y gastos en la contabilidad pública. De ejemplo que contenga la descripción y el asiento contable. A nivel subcuentas, son 6 dígitos. Hay dos situaciones. Una que afecte alguna cuenta de ingresos y otra que afecte alguna cuenta de gastos. Realizar un cuadro comparativo con las diferencias y similitudes entre las NIF plenas y las NIF pymes. ¿Ya? Aquí se habla de la NIF 20, subvenciones de gobierno, y la sección 24, subvenciones de gobierno de la NIF pyme. Entonces, la NIF 20 es esta que habíamos visto acá. Tenemos en cuenta también los 3 grupos que conforman las NIF. Y tenemos acá algo importante también que vamos a ver, que es el tratamiento fiscal de las donaciones y subvenciones. Con respecto al tratamiento fiscal de las donaciones y subvenciones, para efecto contable deberá ajustarse al marco técnico normativo que le sea aplicable para las entidades de régimen tributario especial del sector privado o público, según corresponda, lo que permite establecer el ingreso devengado contablemente en el año o periodo gravable como punto de partida para establecer su ingreso fiscal, de que trata el artículo 1215.1.20 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2026. Cuando se reciban donaciones en especie para efectos fiscales, se acudirá a lo señalado en el artículo 125-2 del Estatuto Tributario. En caso de que la donación esté condicionada por el donante para efectos fiscales, debe registrarse directamente en el patrimonio, y en la medida que se vaya cumpliendo la condición, se va reconociendo su ingreso fiscal con las contrapartidas fiscales que correspondan, las cuales deberán estar reconocidas en el sistema de registro de diferencias de conformidad con el artículo 1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625-2016. Ahora bien, para el caso de las subvenciones, y en razón a que las normas fiscales no contemplan un tratamiento especial, tendrá lugar el reconocimiento contable que le corresponda, dando como resultado el ingreso fiscal. Por último, cuando las donaciones no estén condicionadas por parte del donante, deberán registrarse como ingresos. Entonces, tengan en cuenta esa parte, que les va a servir para el desarrollo de la tarea. Bien. Veamos ahora, según la guía, ustedes pueden ver lo que le acabo de compartir, o están viendo todavía el PowerPoint, profe.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las donaciones y Ya, subvenciones? Esa es la que estamos viendo, o está ahí la pantalla. sí está en la pantalla, claro. Bueno, este documento se lo envié a ustedes, que también le va a servir para el desarrollo de la actividad. Entonces, este plan general de la contabilidad pública es muy teórico, muy bueno. Ustedes les va a permitir conceptualizar lo que es un ingreso y lo que es un gasto. Aquí tienen ingresos y gastos. 2.9, 1.41 y 1.42. Entonces, les va a servir bastante. Porque aquí ya tienen el concepto. Aquí está. Entonces tiene la noción de ingresos, habla todo lo relacionado con el ingreso, su reconocimiento, intereses de mora. Todas estas consideraciones ustedes las van a tener en cuenta para, para su análisis, para su aplicabilidad. ¿Ya? Entonces, fíjense que tienen como si fuera un código 265, 266, 267 que les está hablando a ustedes sobre ese marco normativo, cómo es su aplicabilidad. Entonces, nos define aquí, nos da una noción de lo que son los ingresos. Flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos. Esa es la única manera en que el tratar de incrementar el patrimonio público, por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Cuando hablamos de cuantitativo, se refiere a cantidad, a valores. ¿Cómo es su reconocimiento? Se debe tener en cuenta el principio de devengo o causación, con base en las normas que lo imponen, las declaraciones tributarias, la liquidación de pago de los aportes parafiscales o el desarrollo de actividades de comercialización de bienes y prestación de servicios. Para el caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones oficiales y los actos administrativos respectivamente se reconocen una vez hayan quedado en firme. Pregunto, ¿qué significa cuando dice que se reconocen una vez hayan quedado en firme? Que se haya hecho su recaudo. Esa es la ¿Es respuesta. eso? Cuando se hace su recaudo, ¿quedan en firme? Sí, claro. Sí, hay una diferencia con la otra contabilidad, Sí, que porque es la que otra fíjate es que por causación. es O sea, correcto. en el momento en que se hace la transacción. En este Fíjense es cuando se que, hace el recaudo. fíjense que hay algo que deben tener en cuenta. Vamos a hablar del el impuesto predial. El impuesto predial, todos los años nos llega una factura del inmueble donde nosotros estamos residiendo, donde vivimos, dependiendo del valor del inmueble, se hacen unas liquidaciones, teniendo en cuenta unos aspectos técnicos, normativos,
en base al valor del inmueble se paga el impuesto. Entonces, generalmente, pues, tomemos como ejemplo, le llegó la factura a la persona paga su impuesto predial, ese es un ingreso tributario que ingresó a las arcas públicas, ¿ya? Y ese ingreso ha quedado en firme, ¿cierto? Se hace la causación en la cuenta de ingresos del sector público y un débito que ingresa a la caja. En tanto que si la persona se causa la cuenta por cobrar, porque la persona le llegó la factura, pero no pagó el ingreso, no pagó su impuesto predial y tiene 15 años que no paga impuestos predial, a nivel de impuestos, los impuestos prescriben. Los impuestos prescriben. Entonces, en ese les he dado dos situaciones. Cuando la persona paga, cuando la persona acumula varios años que no paga el impuesto. Entonces, como estamos hablando de ingresos, se reconoce una vez ya quedado en firme. ¿Les quedó claro? Bueno, con respecto a los intereses de mora derivados de los derechos, por estar sometidos a situaciones inciertas, deben reconocerse atendiendo el principio de prudencia. Ahora bien, una situación incierta, como lo habíamos dicho anteriormente, la persona le llega la factura primer año, segundo año, tercer año, y la tiene acumulada ahí, no paga, se generan intereses de mora, intereses corrientes. Esa es una situación incierta para la administración o para la entidad pública, porque la persona no paga. Y está asociado a una situación de cuentas de orden contingentes, ¿ya? Que afecta la nota del estado financiero, los informes y reportes contables. Entonces, fíjense ya que tenemos acá unos elementos que nos van a permitir a nosotros entenderlos para aplicarlos a el ejercicio que estamos desarrollando. Habla también sobre las transferencias. Habla sobre las devoluciones, rebajas, descuentos. Aquí dice cómo se debe aplicar. Habla de operaciones interinstitucionales, fondos recibidos, operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de efectivo. Los ingresos se revelan atendiendo el origen de los mismos, como el poder impositivo del Estado, el desarrollo de operaciones de producción y comercialización de bienes y prestación de servicios, las relaciones con otras entidades del sector público y la ocurrencia de eventos complementarios y vinculados a la operación básica o principal. Estos se clasifican, como ingresos fiscales. Venta de bienes y servicios, transferencias, recursos de los fondos de reservas de pensiones, operaciones institucionales y otros ingresos. Aquí están la clasificación de los ingresos en la 272. Nos explican los ingresos tributarios a que corresponden, los no tributarios. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo desarrollen. Y veamos ahora todo lo que tiene que ver con los gastos. Aquí me dice noción. Le agradezco a alguno de la sala que me lea el concepto de gastos. Me avisan si se ve bien. Alguien de los asistentes, por favor, si me colabora y me lee el concepto de noción de gastos. El Sí, numeral ahí se 2. ve bien. Hola, Sí, adelante. dice noción. Los gastos contable pública, entidad susceptible
de reducir el patrimonio público del periodo contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e incluye los originados por situaciones de carácter extraordinario. Fíjense que parece que fuera el inverso del ingreso, porque aquí dice, bien sea disminuye el patrimonio, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos. Y allá es lo contrario. Allá es lo contrario. Allá en los ingresos es lo contrario. Bien, ¿cómo se hace el reconocimiento de los gastos? Se hace con sujeción a los principios de devengo o causación y medición. ¿Ya? Se habla de gastos estimados. Estos deben reconocerse con el principio de prudencia y estar soportados en criterios técnicos que permitan su medición confiable. ¿Cómo se revelan los gastos? De acuerdo con las funciones que desempeña la entidad contable pública, la naturaleza del gasto, la ocurrencia de eventos extraordinarios y hechos no transaccionales y las relaciones con otras entidades del sector público. Estos se clasifican en administrativos, operativos, gastos estimados, transferencias, gasto público social, operaciones interinstitucionales y otros gastos. Bueno, aquí los gastos de administración se los explican, a qué corresponden, los gastos de operación, dónde se originan, los estimados, las transferencias, que comprenden recursos originados en traslados sin contraprestación directa, efectuado entre entidades contables públicas de los diversos niveles y sectores. Importante eso de las transferencias. Existe también un gasto público social, operaciones interinstitucionales, otros gastos. Hasta el 291 serían para que ustedes desarrollen la actividad teniendo en cuenta los ingresos y los gastos para el desarrollo de la tarea. Bueno, como se trata es de una ambientación sobre la tarea que estamos desarrollando. Se trata de una ambientación sobre la tarea que estamos desarrollando. Básicamente es el desarrollo de la guía de actividad. Entonces, estuve mirando la plantilla en Excel. Es una plantilla muy dinámica. Ustedes solamente tienen que identificar la transacción contable, utilizar, vamos a ver el plan único de cuentas. Ya vimos la parte teórica. Vamos a ver el catálogo general de cuentas. ¿Me confirma si lo están viendo, porfa? Sí. Entonces aquí ustedes tienen las cuentas. Aquí aparecen las cuentas, activos, pasivos, patrimonios. Y en base a eso ustedes pueden analizar el código, la denominación de la cuenta, pero además de eso también hay una dinámica que está por acá, en donde les explica la descripción de la cuenta, su dinámica, su débito, su crédito. Ya, esto les va a servir a ustedes también
para el desarrollo de la tarea que están realizando. Entonces, aquí también pueden mirar y aparecen las cuentas. Esa cuenta no se requiere de que ustedes se las aprendan de memoria, sino que ustedes la lean, varias veces la lean y ya ustedes saben la 13 en dónde está, la 14 y así sucesivamente, la 22, 24. Es decir, se van familiarizando con el plan, con el catálogo. Entonces les va a servir a ustedes, como estamos hablando de, la tarea se refiere a los ingresos, esto les va a servir a ustedes para saber la codificación que le está pidiendo ya el ejercicio en Excel. ¿Ya? A nivel de 6 dígitos, 2, 4, 6, no le están pidiendo más. 6 dígitos, nombre de la cuenta, valor débito, valor crédito. En eso consiste la tarea. Entonces, con esto también les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho. Ya ahora no hay nada del plan único de cuenta para comerciantes. Todo es el catálogo general de cuentas del sector público. Y con eso creo que podemos dar por terminada la web, pero no sin antes escucharles a ustedes sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, preguntas, si está clara la tarea. John Edwin. Profesor, sobre los ingresos y los costos, ¿hay que colocar todo? ¿Lo referente? Porque ¿En se qué da la sentido? definición ¿En qué sentido, Edwin? y en el catálogo que nos pasa está muy completo. Bueno, depende cómo tú quieras nutrir tu tarea. Si tú la quieres nutrir con bastantes elementos que sí pertenecen allí y tienen coherencia y tienen tu aprendizaje se enriquece con eso, yo lo recibo y lo calificamos dentro de lo que estamos haciendo. Pero si te limitas a lo solicitado, pues está bien también. Obviamente que lo importante es que ustedes vayan un poco más allá. Yo le traigo estos recursos de pronto para que ustedes vayan un poco más allá, sean más competitivos, más globalizados, por decirlo así. Porque esto es lo que le va a servir a ustedes en la vida real. Acuérdense del estudio de casos. Estamos haciendo un estudio de casos, pero bien. Marcela Parra tiene una duda. Edwin, ¿quedó clara la explicación? Sí, profesor, no hay problema. Sí. Igual en el foro, ahí realimentamos y establecemos, pues, lineamientos para que ustedes estén el aporte sea satisfactorio. Marcela, adelante. Profe, más que una duda, tengo como una petición. ¿Será que usted no nos puede hacer un ejemplo de cómo se contabiliza un ingreso, un gasto, para que sea como más dinámico la explicación? Sí, yo quería hacerle por lo menos unos, quería hacerle unos ejercicios, pero estoy en un computador, estoy en una zona donde no estoy en el portátil que me ha sido asignado, que yo ahí sí tengo todos mis archivos, puedo abrir varias ventanas a la vez. Entonces, acá no tengo pero como viene la web conference,
y después vienen las IPAs. En las IPAs podemos centrarnos en desarrollar el ejercicio que está allá. Podemos analizar las diferencias que hemos hablado aquí, y también podemos de pronto darle una mayor ambientación al desarrollo de la tarea. La web conference básicamente se refiere a la unidad, cómo se va a hacer la tarea, cómo es. Y las IPAs se refuerza ese conocimiento con ejercicios, con ejemplos. Entonces, yo creo que la otra semana o este viernes podemos hacer las segundas IPAs, y allí sí podemos hacer unos ejercicios para que ustedes comprendan. Ok, profe, y no nos puede dejar de pronto esos ejercicios en el foro. Lo que pasa es que nosotros tenemos clases hasta el 13. No te escucho muy bien. Que si no nos puede dejar los ejemplos de los ejercicios en el foro. Lo que pasa es que nosotros tenemos clases hasta este domingo para entregar el trabajo. Sí, el foro estuve en calificaciones, calificándole ustedes los trabajos de la tarea. Entonces, eso no puedo estar en dos cosas al mismo tiempo. Además de eso, estamos en proceso de matrículas, y nosotros pues también de una u otra manera pues ayudamos a que en ese proceso también. Entonces, no te preocupes, que ya mañana voy a revisar los foros, y en el transcurso de la semana haremos las IPAs, y haremos unos ejercicios ahí para que entienda. Profe, una consulta. Sí, señor. Con respecto, pues yo ya lo que usted dijo de que no tenía ahí, pero con respecto al punto 3 donde dice que se paga el salario de la nómina, bueno, la nómina, qué pena, me dice que son 123.890.000. De ahí le sumamos lo que deben de aportar los empleados, más lo que la empresa o la entidad debe pagar también para fiscales y todo eso. Bueno. O los disminuimos de ahí. No, eso no se le suma. O sea, se va a contabilizar una nómina igualita como si fuera una nómina del sector privado. Lo único que van a utilizar unas cuentas del sector público, pero la dinámica es la misma. O sea, ahí le restamos prácticamente, bueno, lo que tienen que aportar los empleados, que es el 9%, sumando todo. Correcto. Y lo de la entidad sí se le suma o también se le resta. Acuérdese que el patrono, cuando se hace la nómina, se causa la nómina por pagar. Cuando usted hace la contabilización o la causación de los aportes para fiscales, esa parte la pone el patrono. El patrono es quien asume ese gasto. Gasto, una cuenta de pasivo, y cuando se hace el pago, se debita el pasivo, se acredita el banco. Adelante. Profe, y otra, en el tema de los ingresos de industria y comercio del ICA, avisos y tableros, lo que estuve leyendo, por ejemplo, Bogotá lo tiene, que tiene todo unificado, pero los municipios no cuentan con eso. Yo lo coloqué en la cuenta del industria y comercio, pero me quedó la duda de eso de avisos, porque el valor que dice ahí es de industria, comercio Avisos y tableros. Sí, señor. Industria, comercio, avisos y tableros. Todo eso hace parte de un solo. Cuando nosotros hacemos la declaración de industria y comercio, hay unos renglones, ¿cierto? Y abajo está la liquidación. Sí, compañero, y ahí viene la tarifa, que es el 11.04 sobre 1000. O sea, al ejercicio simplemente el valor que dice ahí se le hace el 11.04 y ese se acredita.
Sí, pero tengan en cuenta si en el código, en el catálogo general de cuentas del sector público, cómo está la cuenta de industria y comercio, si está globalizada o si aviso y tablero es uno, sobre tasa bomberil, o sea, verifiquen eso. Esa es la pregunta, profe, porque en el catálogo están separadas. Entonces son separadas. Entonces le anexamos ahí dos. Hay que calcularla por separado. Insértale una línea, si no te caben las líneas en la plantilla de Excel, ustedes le pueden insertar líneas para que hagan el ejercicio bien completo. Pues yo la coloqué, pues el ejercicio yo lo desarrollé y lo coloqué en una en la 243637, que ahí dice industria y comercio en el catálogo. Está bien. Está bien. En la cuenta 243637. Voy a mirar en la experticia, la habilidad que ustedes tengan. Pero es un ingreso. Exactamente. Eso es lo que voy a mirar. Profe, Yo perdón. utilicé las cuentas del activo y las del ingreso. Sí, claro. No, lo que te pida el ejercicio pide varias cuentas. Claro que sí. Yo estoy hablando de la de arrendamiento. No, sí, pero sí. Tengan en cuenta los principios de causación, de vengos, todo eso. Apliquen, obviamente que hay unos ingresos, va a haber unos gastos, pero también cuando el tema ese de la nómina, ustedes deben hacer su contabilización muy parecida a la del sector privado, muy parecida. Bueno, adelante la compañera que Profe, tiene buenas noches. Blanca Nubia. Sí, Hola. profe, es que con respecto a lo que el compañero dice, con respecto al ejercicio 3, que dice que se pagan los salarios del personal de nómina por el valor de 123.890.000, que se debe efectuar la causación de la nómina con todos sus elementos. O sea, se supone que los salarios es ya con todas las deducciones. O sea, yo también le sumé lo que dice él y pues así da el ejercicio para interpretar, pues que, por ejemplo, pues los sueldos y salarios debe ser por el completo, que debe ser por los 154 millones, ¿cierto? Y los salarios a pagar sí son por los 123 millones, pero, o sea, eso es lo que da a entender el ejercicio. Bueno, yo voy a revisar el ejercicio bien. Sí, porque mire que solamente dice salarios, o sea, usted debe mirar qué es sueldo y qué es salario. Se pagaron salarios por 123 millones, es decir, sería un valor neto pagado. ¿Antes o después de deducciones? ¿Y cuál es el valor bruto de la nómina? Porque si mi nómina vale 400 millones, yo pago mensualmente 400 millones, pero yo de esos 400 millones, mi nómina vale 400 millones. Allí yo descuento salud, pensión, ARL. Pues yo lo hice así, como es del trabajador, pues se descuenta el 4% sobre eso en pensión y el 4% sobre salud. Ya los riesgos son asumidos por la empresa. Por el patrón. Sí, claro, por el patrón. Entonces, esas no entrarían dentro de la primera parte. Pero si entran los 123, o sea, a los 123 le saco el 4% por pensión, el 4% por salud, y a esas dos le resto y el resto serían salarios. Es decir, en los Pues lo hice de 123 esa es el forma, no valor sé. bruto. Sí, es el bruto, sí. De ahí le resto la pensión, de ahí le resto la salud, y los salarios serían la resta de esos dos. Pero fácil, cojan una nómina en Excel, valor bruto, van a coger como simplificándoles. No van a coger trabajador 1, trabajador 2, no, sino valor bruto nómina, donde dice empleado, nombre del empleado, ejemplo, valor bruto nómina, 123 millones. Descuento en salud, 4%.
descuento en pensión, 4%. Y ahí van, hay un devengo y hay unas deducciones. Entonces van deduciendo. Neto a pagar. Si ahí dice que hay libranzas, hay esto, aquello, se le va restando, se le va restando, se le va restando. Y de ese bruto de 123 millones, el valor bruto menos las deducciones me va a dar un valor neto. Abajo en la nómina hay un cuadrito donde se hacen las causaciones. Cesantías, el 8,33, primas, vacaciones, tal. Todo eso tienen que ustedes hacerle su contabilización. Por eso estoy diciendo, es como muy parecido al sector público, privado. O sea, podríamos decir que es casi que idéntico. Lo único que cambia son las cuentas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Tutor, buenas noches. Una pregunta. Hola, Diana. Referente a lo de adquisición de vehículos y de muebles y enseres, ¿estos llevan retención en la fuente o solamente iría al ICA? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que aplicarle teniendo en cuenta los aspectos normativos, tributarios y contables. Acuérdense que los activos fijos, el IVA en algunos activos se suma con un mayor valor. Entonces, si usted hace una adquisición de unos elementos, obviamente que si usted es quien realiza el pago, usted debe hacer unas retenciones, siempre y cuando tenga identificado a quién se le vende o a quién le va a hacer el pago. Si es un gran contribuyente o si no es un gran contribuyente, entonces tener en cuenta esa consideración. Pero aquí básicamente se trata de que ustedes adquieran habilidad, experticia, sepan manejar esa situación, porque prácticamente este ejercicio, aunque es teórico, es un ejercicio que tiene un componente práctico, que se da en la realidad. Impuesto del vehículo va el IVA y va la retención en la fuente y va a industria y comercio porque la dicen que es el 11.04 y el 2.5 por compras. Sí, ahí está. Es que el ejercicio Sí. lo Sí. dice. Va el IVA, pues entra, ¿sí? En el debe. El Por el IVA, valor que es, por el 19%, sí. el Y IVA hace parte del mayor valor del vehículo. sí, señor. Y la retefuente sí en el crédito, con la retención que le hicieron y el industria y comercio. Y en las cuentas que corresponden de acuerdo a este PUC que nos está dando el profesor en esta. Aquí en esta vaina donde está. Ahí, el plan único de cuentas del plan público. Trataremos de las cifras que hagamos en esta semana, vamos a tratar de resolver allí varios ejercicios. Tutor, una pregunta. ¿Este es el último PUC de público? Es que yo traté de descargarlo, pero no me deja. Ese Me es pide permiso. ese es el catálogo de cuentas que existe actualmente. ¿Se nos puede hacer el favor de compartírnoslos? Es que yo Yo no, o solo, sea, yo encontré uno del 2023, pero pero no coincide a este. yo se los envié a sus correos. Ya reviso. Y también Profe, ¿me lo puede enviar por acá, por favor? lo publiqué también en el entorno inicial. Cuando usted ingresa en el entorno inicial, en noticias del curso, ahí también lo colgué, lo publiqué. Sí, adelante, ¿quién más quiere hablar? Profe, ¿qué será que nos puede, por favor, compartir el archivo por este chat? ¿Cuál archivo? El del PUC. Le repito, como le dijo a la compañera, yo se los envié a sus correos. En la primera web, la primera cita que tuvimos,
Yo se los Sí, envié. profe, pero de manera cordial le estamos solicitando, por favor, no lo comparta por acá también. Gracias, profe. Compañero, ya lo encontré y ya se los compartí por acá. Gracias, compañera, muy amable. Igual para la compañera que habló, que había participado en el caso 2, la última que se había hecho, penúltima de identificar las características, ahí están los 2 documentos para descargarlos y ya. Sí, también están, claro, ahí están, claro. Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron la tarea? ¿Están orientados y orientadas en su desarrollo? Lo que se va a hacer. Sí, para mí sí está bien. Está, Ok, está excelente. comprensible y todo. Bueno, entonces, no siendo más, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, pues damos por terminada esta segunda web conference y estamos atentos y pendientes a las segundas CIPAs para desarrollar y darle más dinamismo a la ejecución del caso 3. Bueno, gracias por su asistencia. Muy buenas noches. Que pasen todos una muy buena noche y muchas bendiciones para todos y todas. Gracias, profe. Buenas noches. Profesor, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.